sean todos bienvenidos. Le ruego, hermano, que nos pongamos de pie para dedicar este culto al Señor. Gracias, Señor, porque estamos una vez más aquí, Señor, un jueves más, Señor. Venimos con un corazón dispuesto, Señor, a escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por los hermanos que están aquí, Señor, también por los que están conectados, Señor, a través de las redes sociales, Señor. Permite que nuestros corazones, Señor, estén preparados para recibir tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tenernos aquí. Bendice a cada hermano, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Continuamos, hermanos, y ahorita vamos a entonar un himno de nuestro himnario Celebremos su Gloria, presentado por nuestro hermano Oscar Zelaya. Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. Estamos un jueves más aquí para recibir la palabra de Dios. Y dice San Juan 1:12 al 14, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nació en
hermanos. Ahora, hermanos, ha llegado el momento de los diezmos y las ofrendas, y les ruego que se pongan en pie para dedicarle estas ofrendas al Señor. Gracias, Señor, porque tú siempre nos provees, Señor, porque tu misericordia es infinita para con nuestras vidas, Señor, porque nos das la salud, Señor, nos das el sustento diario, Padre, y todo lo necesario para vivir, Señor. Estamos sumamente agradecidos contigo, Padre. Te pedimos, Señor, que sigas poniendo, Señor, en nuestros corazones el deseo, Señor, de darte a ti lo mejor, Señor, lo mejor que tú nos has dado, Padre, y tener un corazón generoso contigo, Señor, y también un corazón generoso con nuestros hermanos, Señor, y con aquellos que más lo necesitan, Padre. Te pido, Señor, por aquellos, Señor, que carecen, Señor, que tienen necesidades, Padre, que tú siempre seas proveyéndoles, Señor, y que tu mano misericordiosa esté con ellos, Señor, y con cada uno de nosotros, Señor. También te damos gracias, Señor, por los avances en la construcción de nuestro templo. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora ha llegado el momento de presentar la palabra, y el día de hoy tenemos un video del pastor Evis Luis Carballosa con el tema Enfoque Teológico del Evangelio de Juan, parte 4. Pero estos temas recurren, vuelven otra vez. Hay algunos temas que como que se duermen un poco y luego vuelven, despiertan, vuelven otra vez y despiertan. Recurren, vuelven hay otra vez. Hay algunos temas grandes temas, como que se duermen. Uno es el de las Escrituras. Y luego vuelven. Ese tema va y viene, va y viene. Hay tres. Siempre hay alguien que quiere negar grandes temas. La veracidad. Uno es el de la palabra de Dios. La inerrancia de la palabra de Dios, va y viene, la infalibilidad de la palabra de Dios, la autoridad de la palabra de Dios, la veracidad y lo que llamamos el liberalismo teológico, la inerrancia de la palabra de Dios, la infalibilidad de la palabra de Dios, la autoridad de la palabra de Dios, negar la absoluta lo que llamamos el liberalismo autoridad de las Escrituras. En los siglos intenta 17 negar la absoluta 18 autoridad de las Escrituras. Y 19 estos movimientos fueron muy fuertes. En los siglos y luego ya en el siglo XX, aunque 18, continúa y ha continuado, y en el siglo XXI, y 19, pero hay estos movimientos fueron una muy fuertes. Y luego división ya en el siglo XX, aunque más firme. Hay continúa y teólogos que en el siglo creen XXI, pero y afirman y sostienen la veracidad y la autoridad de la palabra de Dios. División más en el siglo XVIII, más firme. 1700 y pico, teólogos que creen y afirman. Hubo un médico, no era ni teólogo, era un médico francés de apellido en el siglo XVIII, Astruc, que era un médico, hijo de un pastor. Hubo un médico, Astruc leía mucho la Biblia, era un médico francés y de apellido Astruc, leyendo el Génesis y el Pentateuco, Astruc vio que había pasajes donde se mencionaba muy frecuentemente el nombre Elohim para hablar de Dios, y otros pasajes donde
el nombre más frecuente era Yahvé o Jehová. Y a Astruc se le ocurrió la idea de que el Pentateuco fue compuesto de dos tipos de documentos. Alguien que favorecía el nombre Elohim para referirse a Dios y otros documentos en el que se favorecía el nombre Yahvé para referirse a Jehová. De manera que Astruc comenzó hablando de dos documentos, pero los teólogos liberales no se quedaron ahí, no se quedaron satisfechos y hablaron luego de 3 documentos y de 4 documentos, y entonces de ahí surge una teoría, cuando uno estudia el Antiguo Testamento, que se llama la teoría documentaria. La teoría documentaria se basa en eso que acabo de decir. Los documentos que mencionan a Elohim con más frecuencia, los documentos que mencionan a Jehová o Yahvé con más frecuencia, esos son los documentos J. El Elohim se usa la letra E, Elohim. Los documentos de Yahvé o Jehová, J. Pero luego alguien habló de otro documento que es el de deuteronomista, en el cual el Deuteronomio, la ley, es resaltada, y hubo otro cuarto documento que se le llama P, porque creen que era un documento escrito por sacerdotes, y la P es porque en inglés la palabra sacerdote es la palabra priest. De manera que esa es la llamada teoría documentaria o documental. Y lo que dice esta teoría, en esencia, muy resumidamente, es que esos diferentes documentos existían, pero que en los días de Esdras, siglo V antes de Cristo, alguien recopiló esos documentos y compuso el Pentateuco, un solo documento. Bueno, ¿y qué tiene eso de... ¿Qué problema produce eso? Bueno, produce un problema serio, porque en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento primordialmente, cuando se cita el libro del Génesis, se habla de Moisés como el autor. Cuando se cita Éxodo, se dice que Moisés fue el autor. Y lo mismo con Levítico y Números y Deuteronomio. Es decir, los escritores del Nuevo Testamento reconocen que Moisés fue el autor del Pentateuco. Y eso es importante, porque eso tiene que ver con la unidad y con la historicidad del Pentateuco. Y surge la pregunta: si Moisés no fue el autor del Pentateuco, ¿quién fue el autor? Y lo que ocurre siempre, la crítica no sabe contestar esa pregunta. Unos que escribieron, lo sorprendente es que esos que escribieron produzcan un documento o documentos
con una unidad tan sorprendente. De manera que el punto de vista conservador, que es el que enseñamos aquí, que sostenemos aquí, es que el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, es producto de un solo autor, cuyo nombre es Moisés. Eso no significa, o no quiere decir, o no niega, que Moisés hubiese usado material que circulaba, que existía en su tiempo y que él extrajo información de los pueblos, de la geografía, de la cultura de aquellos tiempos. Pero en el último análisis, el autor es Moisés, o fue Moisés. Esa es la unidad del Pentateuco. Pero la crítica liberal, cuando hablo de la crítica liberal, hablo de teólogos. La crítica se le da esa denominación, ese nombre, porque ellos forman una especie de escuela, de conjunto de individuos. Y esto surge primordialmente en Alemania, el racionalismo alemán, y luego se extiende a otros países, a Francia, Inglaterra, Estados Unidos, etc. Esa creencia de que los autores de los libros de la Biblia no fueron exactamente no fueron esos que se mencionan en la Biblia. Por ejemplo, hay libros que han sido sumamente atacados. Uno de los libros más atacados, aparte del Génesis, es el libro de Isaías. Entonces, la alta crítica sobre bases lingüísticas y de otra índole dicen que no hubo un solo Isaías, sino que hubo dos y posiblemente tres Isaías, y que alguien después recopiló esa obra y lo puso en una sola composición. Otra vez, el problema está en que al hacer eso se niega la veracidad de los escritores del Nuevo Testamento. La alta crítica dice que el primer Isaías escribió, me parece que es los primeros 38 capítulos. Y luego los que creen en dos Isaías, que el otro Isaías se escribe del 39 o 40 en adelante. Y los que creen en tres Isaías, pues que el primero escribió del 1 al 38, el otro del 39 al 44, 45, y luego el tercer Isaías escribió el resto. Digo que el problema es que al hacer eso hay que negar la veracidad de los escritores del Nuevo Testamento. Cuando Mateo cita del capítulo 10 o 9 u 8 o 7, siempre dice, como dijo Isaías. Y si cita del capítulo 53, dice, como dijo Isaías. Es decir, nunca hablan de un segundo Isaías o un tercer Isaías. Los escritores del Nuevo Testamento reconocen un solo Isaías. Fijaos, y la alta crítica también afecta los estudios del Nuevo Testamento. Hay algo que ellos llaman el problema sinóptico.
problema sinóptico es ¿por qué hay 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, que presentan un punto de vista tan similar cuando relatan la vida de Cristo? Bueno, tú puedes ir a una biblioteca y vas a la sección de historia y te vas a encontrar 100 biografías de George Washington. ¿Por qué no hay una sola? O te vas a encontrar 10 biografías de Cristóbal Colón. ¿Por qué no hay una? ¿Por qué no puede haber 3 evangelios? Cuando esos 3 evangelios no se contradicen el uno al otro. Y cuando esos 3 evangelios presentan ciertos puntos de vista teológicos necesarios. Por ejemplo, Mateo, que fue escrito a mediados del siglo I, por el año 50, Mateo contesta 3 o 4 preguntas que la iglesia primitiva se hacía. Una pregunta que muchos en la iglesia primitiva se hacían en aquel tiempo era la siguiente: ¿es Jesús de verdad el Mesías prometido en las Escrituras del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento? Y Mateo contesta esa pregunta. Mateo comienza diciendo: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y luego relata la genealogía de Cristo, hasta llevarnos a José y María. Y luego habla del nacimiento de Cristo. De manera que Mateo contesta la pregunta que sí, que Jesús de verdad, era el Mesías prometido en las Escrituras del Antiguo Testamento. Y que en la vida de Cristo, esos años que él estuvo ministrando y viajando por toda la tierra de Israel, nunca nadie cuestionó que él fuese hijo de David. Hijo de David es una expresión que significa descendiente de David. Nunca nadie le impugnó eso. Una segunda pregunta que Mateo contesta en su evangelio fue: ¿qué ha pasado con el reino? Fíjese que en el capítulo 3 de Mateo aparece Juan el Bautizador predicando y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Capítulo 3, 17. Y 3:2. Y en el capítulo 4, Jesús aparece predicando el mismo sermón: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Tú te lees el Evangelio de Mateo, debes de leerlo, y vas a encontrar que nadie le dice a Juan: oye Juan, ven acá, siéntate aquí, explícame de qué reino estás hablando. Nadie le hace esa pregunta a Juan. Nadie le hace esa pregunta a Jesús. Porque todos entendían que tanto Juan como Jesús estaban hablando del reino prometido por Dios a la nación de Israel en el Antiguo Testamento. De manera que Mateo contesta la pregunta: ¿qué ha pasado con el reino?
Y yo voy a hacer esa pregunta a vosotros. ¿Qué ha pasado con ese reino? ¿Qué ha pasado con ese reino? Que lo tienen los gentiles. A ver, lo tienen los gentiles. A ver, explícame eso, quiero que me explique, esa es una buena teoría. Sí, pero los tiempos de los gentiles es otra cosa. Los tiempos de los gentiles no es el reino. El milenio tiene que ver más con el reino. No, mire, en Mateo 21, cuando Jesús hizo lo que llamamos la entrada triunfal, allí en Mateo 21, 5 creo que es. ¿Qué dice el texto? Mateo 21, 5. Decid a la hija de Sión, ¿qué? A ver, uno solo que lea, para entender. Decía la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Muy bien. Jesús hizo la entrada en Jerusalén y eso es lo que dice el texto, que cuando él entró, eso fue lo que dijo, decid a la hija de Sión, en cumplimiento de un texto de Zacarías, el libro del profeta Zacarías. Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús ahí? Él está ofreciéndole a la nación de Israel el reino. ¿Qué hizo la nación de Israel con el rey que le está ofreciendo el reino? Entregarlo a los gentiles para que lo mataran. Y fíjese lo que dice, ya que tiene su Biblia abierta ahí en Mateo. Léase capítulo 23 de Mateo, creo que es el versículo 39, me parece. Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis que bendito el que viene. De manera que cuando el Señor hizo esa llamada entrada triunfal, que no fue triunfal, fue más bien sin triunfo, Él está ofreciéndole a Israel el reino. ¿Qué hizo Israel? Rechazó el reino. De manera que esa oferta de ese reino ha sido pospuesta hasta el día que Él venga por segunda vez a la tierra. ¿Qué es lo que Mateo está diciendo? Que el reino está en suspense. Aguarda la venida segunda del Señor. Ahora estamos viviendo en el interregno, es decir, entre las dos venidas de Cristo. Y como Dios no se queda sin testigo, pues su plan, no algo accidental, sino algo que Él planeó, Dios estableció la iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo 16, creo que es 17 y 18.
Mateo 16 del 16. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y la iglesia, cuando Jesús dice esas palabras, es futura. No hay iglesia. No hay iglesia. Porque Él dice, edificaré mi iglesia. Y la iglesia nace el día de Pentecostés. Pero para que nos demos cuenta cómo la venida de Cristo y su muerte y todo lo que se relaciona con eso también atañe a la iglesia, Mateo comienza su evangelio diciendo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, eso empalma con el reino, hijo de Abraham, eso empalma con todas las naciones de la tierra. Génesis 12:3, el Señor le dijo a Abraham que su simiente sería de bendición a todas las naciones de la tierra. De manera que fijaos, Mateo contesta la pregunta que ¿es Cristo de verdad el Mesías? Mateo dice que sí. ¿Qué ha pasado con el reino prometido? Ha sido pospuesto. La tercera pregunta que Mateo contesta es, ¿ha desechado Dios a su nación que Él escogió, a Israel? Y la respuesta es no. Esa nación tiene que pasar todavía por una gran tribulación, que es la semana número 70 de Daniel, cuando Dios va a limpiar a Israel y va a extraer de esa nación el remanente en el cual Él va a cumplir sus promesas hechas a Abraham, Isaac, Jacob, David. Y luego la cuarta pregunta que Mateo contesta es, ¿qué papel juega la iglesia? La iglesia no es el reino. ¿O sí? No, la iglesia no es el reino. La iglesia es un aspecto del reino en algún sentido. Porque en el reino la voluntad de Dios será hecha en la tierra como en el cielo. Y yo no conozco ninguna iglesia donde la voluntad de Dios sea hecha ahora mismo en la tierra como en el cielo. Las iglesias están dividiéndose y peleándose y teniendo problemas y dificultades, y así no va a ser. Entonces, Pablo dice en Romanos, creo que es 11:35, por ahí Pablo dice algo acerca de eso. A ver si alguien me busca ese versículo. Romanos capítulo 11. A ver. Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta, linda palabrita, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Yo creo que ahí la plenitud de los gentiles es cuando la iglesia sea completada. La iglesia nació, comenzó, fue inaugurada el día de Pentecostés. Hechos capítulo 12.
Y un día Dios va a completar su iglesia. Y cuando la iglesia sea completada, Dios la va a sacar de este mundo por medio de lo que Pablo llama el rapto de la iglesia. De manera que Mateo escribió su evangelio con un propósito cuádruple: demostrar que Jesús de verdad es el Mesías, explicar qué ha pasado con el reino, decir que Dios no ha desechado a Israel, aunque Israel está viviendo en una etapa de ceguera espiritual, judicial, y explicar qué propósito tiene Dios para con la iglesia en este mundo. Entonces, el Evangelio de Mateo es necesario. Luego está el Evangelio de Marcos, donde el tema ahí es Cristo como siervo. Él vino como siervo de Jehová. Y el Evangelio de Lucas habla de la perfecta humanidad de Cristo. Él es absoluta deidad y perfecta humanidad. De manera que necesitamos los evangelios sinópticos. La crítica, alta crítica, que no cree que Moisés escribió el Pentateuco, la alta crítica dice que Marcos fue el primer evangelio y que Mateo y Lucas copiaron de Marcos. Pero ¿qué ocurre? Que hay mucho en Mateo que no está en Marcos, y hay mucho en Lucas que no está en Marcos, y hay algunas cosas en Lucas que no están en Mateo, y algunas cosas en Mateo que no están en Lucas. Entonces la crítica tuvo que inventarse otra cosa. Y cuando digo inventarse, quiero decir exactamente eso. La crítica se inventó la existencia de un documento, ellos llaman el documento Q, como la letra Q. La letra Q se usa porque en alemán la palabra fuente es Quelle. Entonces ellos hablan de una fuente, Quelle, pero resulta que esa fuente nadie la ha visto nunca, nadie la ha tocado, nadie la ha ojeado, nadie la ha olido, a ver a qué huele. No. ¿Dónde está esa fuente? En la mente de la crítica. ¿De dónde sacan ellos ese documento? Bueno, ellos comparan Mateo con Marcos y ven que hay mucho en Mateo que no está en Marcos, entonces separan eso y dicen, eso Mateo lo sacó de Quelle, pero ¿dónde está Quelle? Y esto de Lucas, Lucas lo sacó de... ¿y dónde? Entonces es una teoría. Y lo mismo que pasa con la llamada teoría de la evolución, que es una teoría. Con el uso, algunos hablan de Quelle como si Quelle de verdad existiese. Quelle no existe, bueno, existe solo en la mente de la crítica. Ahora, fíjese usted esta proposición. ¿Qué era Mateo? ¿Qué era Mateo? Sí, esa era su profesión, era un banquero. Pero ¿qué era Mateo? Era un apóstol de Cristo. Mateo estuvo con Cristo. Vio las cosas que Cristo hizo. Oyó las cosas que Cristo dijo.
Eso es para comenzar. Luego, si te fijas en el capítulo 14 de San Juan, San Juan capítulo 14, mire lo que dice el versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Fíjese que dos ventajas tremendas tuvo Mateo. Ser testigo presencial. Él estuvo allí, vio a Cristo sanar enfermos, lo vio resucitar muertos, lo vio hacer cosas y lo escuchó predicar sus sermones y sus enseñanzas. Pregunta, ¿qué necesidad tenía Mateo de copiar de Marcos? Ninguna. Ninguna. Es más, Marcos era discípulo, por así decir, de Pedro. Después de la resurrección de Cristo, Marcos acompañaba a Pedro y oía a Pedro. Y el Evangelio de Marcos, casi seguro, son los capítulos de Marcos, el Evangelio de Marcos es el registro que Marcos hizo de las enseñanzas que él oyó a Pedro, oyó de Pedro. Y Lucas era un médico, historiador, discípulo de Pablo y un investigador. Lucas investigó, lo dice allí en el capítulo 1, que él preguntó, indagó, se informó bien y luego, dirigido por el Espíritu Santo, avalado por el apóstol Pablo, Lucas escribió su Evangelio y escribió el libro de Hechos de los Apóstoles. Y eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Y tú vas a oír y vas a leer cosas, pero como pastor, como predicador, como maestro, mis hermanas como maestras, tienen que aferrarse a las Escrituras. Aferrarse a las Escrituras. Ahí está la realidad. Y esa palabra es inerrante, que significa sin error. Infalible, que significa que no cae en el vacío, que todo lo que dice se cumple. Y es autoritativa. Lo que la Biblia dice, Dios lo dice. Y la Biblia tiene autoridad final. Salmo 119, 89. Para siempre, oh Jehová, tu palabra está establecida, que quiere decir firme, fija, en los cielos. En los cielos. Muy bien, ¿alguna duda respecto de esto? Bien, luego no hay preguntas. Preguntas es aquí mientras estamos reunidos. Vale. Capítulo 3 del Evangelio. Bueno, antes de ir al capítulo 3, estuve hablando en el capítulo 5, donde el Señor Jesucristo, cuando cenó al paralítico en el estanque de Bethesda, Él dijo, mi Padre hasta ahora obra o trabaja y yo obro. Y dice el texto, y por esto los judíos procuraban matarle, porque no solo
quebrantaba el día de reposo, sino que decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. En el capítulo 10 de este Evangelio hay otro pasaje importante en el cual los judíos quieren matar a Jesús. Cristo habla de sus ovejas y dice en el versículo 29 del capítulo 2, mi Padre que me las dio, habla de sus ovejas, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y si tú estás prestando atención, quiero que veas con claridad todas las veces que Cristo enfatiza eso, mi Padre. Y que eso está hablando de una relación especial entre Dios Padre y Dios Hijo. Y luego dice al final del versículo 30, del versículo 29, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Y quiero aclarar eso. El uno que aparece ahí, ese vocablo, es un vocablo neutro. En el griego, como en castellano, hay masculino, femenino, neutro. La palabra ahí, uno, es una palabra neutra, que significa una cosa somos. De manera que ahí el Señor se está refiriendo a la esencia o la sustancia divina. Yo y el Padre, una esencia, una sustancia somos. Y ahora dice, versículo 31, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Por qué? Porque al decir mi Padre, ellos entienden que Jesús está afirmando deidad, afirmando que Él es Dios. Y si Él afirma que es Dios sin serlo, eso es blasfemia. ¿Me explico? Si Él dice que Él es Dios y no es Dios, entonces está blasfemando, hay que apedrear. Y eso es lo que ellos entienden. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. Otra vez, mire ahí la expresión. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Quién se atreve a decir que Jesús nunca reclamó ser Dios? Estos judíos incrédulos se dieron cuenta de eso, cuando Él dice, mi Padre. Y fíjese otra vez el texto. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ahora fíjese hasta dónde lleva esto, dónde culmina esto. Un poquito más adelante en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 19. Jesús ha sido apresado, ha sido llevado ante Pilato. Pilato lo azota u ordena azotarlo. Y dice el versículo 2, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura.
y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. ¡Qué tremendo! Que la autoridad romana máxima allí era Pilato. Y Pilato mismo afirma que en Cristo Jesús no hay culpa, que es inocente de todos los cargos, de todas las acusaciones. Sigo leyendo. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: exe homo, he aquí el hombre. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Fíjese, tremendo. Y ahora observe este versículo 7. Siempre ha estado ahí ese versículo. Mírenlo. Mire lo que dice. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir. Mire por qué. Porque se hizo a sí mismo, ¿qué? Que equivale a decir ¿qué? Dios. Ahí está el texto, siempre ha estado ahí. ¿Por qué lo crucificaron? Porque él dijo: mi Padre. Y al decir mi Padre, al hacerse hijo de Dios, los judíos teológicamente entienden que no está hablando de una relación como cuando tú llamas a tu hijo y le dices: hijo, ven aquí, o tu padre te llama a ti. ¿Ah? Y tú le... No es esa relación. Es una relación mucho más alta, mucho más profunda, mucho más amplia, mucho más especial. Es la relación eterna entre el Padre eterno y el Hijo eterno, tal como lo dice allí en Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido. El niño nació, pero luego dice: hijo nos es dado. El hijo es dado. El hijo no nació. El hijo es eterno. Niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y el principado estará sobre su hombro. Llamaráse su nombre admirable, consejero, ¿qué más? Dios fuerte, Padre eterno, que literalmente es Padre de la eternidad. Nuestro Señor es Padre de la eternidad. Y luego dice, ¿qué más? Príncipe de paz. Y hay algo más, ahí termina el versículo 6. ¿Qué dice el versículo 7? ¿Qué dice Isaías 9:7? Lo dilatado de su imperio. La palabra imperio ahí quizás no sea la mejor. Lo dilatado de su dominio. ¿Qué? Y la paz no tendrán límites. Y la paz no tendrán límites. ¿Sobre quién? ¿Sobre qué? Sobre el trono de David y sobre su reino, confirmándolo para siempre. Y dice ahí, ¿cuál es la seguridad que tenemos? ¿Qué dice? Disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová. El celo de Jehová. Cuando habla del celo de Jehová, habla de el cumplimiento estricto de la palabra de Dios, la fidelidad de Dios. Muy bien. ¿Alguna pregunta respecto de esto? Muy
Muy bien, no hay preguntas, no hay duda. Vamos al capítulo 3. El capítulo 3 en realidad debería de comenzar en el capítulo 2, versículo 23. Ahí debía de comenzar el capítulo 3. Recordad esto, si no lo habéis oído nunca, no lo olvides. Cuando la Biblia fue escrita, Antiguo y Nuevo Testamento, no había divisiones, ni capítulos, ni versículos. Eso fue añadido en el siglo, creo que fue 13 o 14, por un arzobispo británico de Canterbury llamado Stephen Langton. Él, con muy buenas intenciones, nos hizo el gran favor de dividir la Biblia en capítulos y versículos. Solo que esa división no es infalible. Eso no es parte de las Escrituras. Y a veces Stephen Langton se equivocó al hacer ciertas divisiones. Esta es una en la que no estaba correcto. El capítulo 3 debe de comenzar con el versículo 23 del capítulo 2, donde dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y esta es la primera Pascua que Juan menciona. Dice, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Jesús, evidentemente, en Jerusalén hizo muchas señales. Y muchos, dice ahí, creyeron en su nombre. De paso, donde Jesús hizo más milagros y señales fue en Capernaum. Por eso la ciudad de Capernaum hoy es ruinas. Ruinas, ahí todo está en ruinas. Hasta la sinagoga está en ruinas. Bien, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba. La palabra fiaba ahí es la misma palabra creer. Muchos creyeron en él, Jesús no creyó en el creer de ellos. Esa es la idea. Jesús mismo no se fiaba, no creía en ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y ahora viene el capítulo 3, que debe de comenzar con una palabrita que la Reina Valera desafortunadamente en muchos sitios omite, la palabrita, la conjunción pero. Capítulo 3 debe de comenzar con la conjunción pero. Él sabía lo que había en el hombre, pero había un hombre. Fíjense qué bien hilvana eso ahí. Y eso es lo que dice el texto griego que tengo aquí delante de mí. Pero había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal de los judíos. Fíjese qué versículo ese tan tremendo. Y la mayoría de la gente, de los predicadores, lee y le pasa por alto a 120 por hora y no se detiene en ese versículo. Pero había un hombre de los fariseos. Los fariseos eran los religiosos más religiosos de aquellos tiempos. La palabra fariseo viene de un
vocablo hebreo farash, que significa limpio, puro. Y los fariseos se creían limpios, puros. Eran defensores de la ley. Eran nacionalistas. Protegían el templo, aunque hacían cosas que no debían de hacer, como permitir que se vendiesen animales allí en el templo. De manera que cuando prediques ese pasaje, no le pases por encima tan rápido, explica por qué Juan toma tiempo en identificar a este hombre, Nicodemo, como un fariseo. Juan está enfatizando que Nicodemo era un hombre profundamente religioso. Y luego dice que era un principal entre los judíos. Principal es un regidor, un gobernador, un arcón, lo cual significa que Nicodemo era un hombre socialmente importante. No era solo religiosamente importante, sino que era socialmente importante. De paso, si sigues leyendo hasta el versículo 10, vas a ver algo que Jesús dice ahí de Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú? En vuestras Biblias dice maestro. ¿Verdad que dice así? Pero en el texto original hay un artículo que había que leer como el maestro. De manera que Nicodemo era como el ministro de educación. Era el maestro de los maestros de Israel. Eres tú el maestro. De manera que Nicodemo no solo era religioso, no solo era rico, sino que era un intelectual. ¿Hay alguien aquí que se ofende porque le digan religioso? ¿Es bueno ser religioso o es malo? ¿Alguien aquí cree que es malo ser religioso? No, ser religioso no es malo, es bueno. ¿Y hay alguien aquí que cree que ser rico es malo? ¿Tú crees que es malo? ¿Y tú crees que es malo? Si tú fueras rica, tú sabes cómo tendrías chicos detrás de ti. No te dejarían tranquila. Te estarían escribiendo correos, mandándote notitas, WhatsApp, de eso que la gente habla. WhatsApp. Tus padres tendrían que tener un rifle detrás de la puerta. Algo así. Algo así. ¿Y ser intelectual es malo? No. Mire, fíjese bien en esto. Piénselo bien, pensándolo bien. ¿Cuáles son las características de Nicodemo? A ver, decidla. Religioso. Rico, intelectual. Mire, si alguien por sus propios méritos merecía entrar en el cielo, Nicodemo lo merecía. En un sentido, Juan aquí representa a Nicodemo como el mejor ejemplo de la especie humana. Religioso,
rico, intelectual. De la especie humana, aquí tenemos el mejor ejemplo. Y fíjese lo que el texto dice. Este hombre vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y fijaos que Nicodemo evidentemente no estaba solo. Había otros fariseos como él que se interesaron en Jesús. ¿Tú te acuerdas del nombre de alguno de ellos? Bueno, mientras lo piensas, hubo un tal José de Arimatea, que también era fariseo, que le prestó la tumba a Jesús. Por lo menos esos dos, y seguramente hubo otros. ¿Qué halago le hizo Nicodemo a Jesús? Sabemos que has venido de Dios como maestro, que Dios te envió. Nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí Cristo habla a este hombre Nicodemo del nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Eso es parte. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Morir y resucitar. Entonces tienes que morirte. Tú has nacido de nuevo y te moriste antes. ¿Ah? Fue la regeneración espiritual. No es fácil, ¿verdad?, hablar de esto, aunque tampoco es difícil. Nacer de nuevo tiene que ver con el acto divino, el acto de implantar en una persona la vida de Dios por medio de la fe en Cristo. Fíjese que cuando Cristo le habla a Nicodemo de esto, le dice: ¿eres tú el maestro de Israel? Y no sabes esto, porque Nicodemo debía de haber sabido qué era el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no era una nueva verdad. Todos los que fueron salvos en el Antiguo Testamento experimentaron el nuevo nacimiento. Por eso Dios le cambió el nombre de Abraham a Abraham, y el nombre de Jacob le puso Israel. Fíjese, Jesús le dice a Nicodemo: ¿eres tú el maestro de Israel? Y no sabes esto. En el libro del profeta Ezequiel, lo que es por el capítulo 38, ...36 de Ezequiel.
Dice en el versículo 23, y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Y ahora observe, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Versículo 26, os daré corazón nuevo. Ese es el nuevo nacimiento. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Ese es el nuevo nacimiento. Nicodemo debió de haber sabido eso. Como estudiante del Antiguo Testamento, como maestro de Israel, debió haber sabido eso. Pero no lo sabía. No lo sabía. Fíjese cómo Nicodemo responde a Jesús, versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo está pensando en un nacimiento físico. Por eso ahí aparece el interrogativo, ¿cómo? Ese cómo ahí en realidad significa, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que un hombre, una persona, un ser humano, después de llegar a cierta edad, de pronto ponga en reverso el proceso biológico, comience a disminuir en su edad, se convierta en un bebé, en una criaturita y entre de nuevo en el vientre de su madre? Eso es lo que Nicodemo está pensando. Y mire lo que Cristo le dice. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, ahí posiblemente agua y Espíritu sean sinónimos. El que no naciere de agua, es decir, del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. De paso, en el Evangelio de Juan, el agua se usa muchas veces como sinónimo del Espíritu. Capítulo 7, versículo del 37 al 39, ahí se usa. Y Jesús le dice a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es decir, que aunque fuese posible eso, esa imposibilidad que de la que estás hablando, de nada serviría. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. De paso, esto es una negación de algunas sectas que creen en la reencarnación. Eso es un absurdo. En la India se cree en la reencarnación. Alguien se muere y puede reencarnar en la forma de una cucaracha o en la forma de una lagartija. Por eso ellos no creen en matar animales.
o en la forma de una cabra, de una vaca. Y esa es parte de la religión de la India. No existe la reencarnación. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. Y fíjese lo que Cristo explica aquí a Nicodemo. ¿Le está hablando de qué? Del nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento es la implantación de la vida de Dios en una persona. Mire lo que Cristo le dice, versículo 8. El viento sopla de donde quiere. No lo puedes controlar. Sopla de donde quiere. Y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo ahí? ¿Bien? ¿Qué está diciendo el Señor, aparte de eso? A ver, concentraos un momento. El Señor lo que está diciendo, dice, el viento de donde quiere sopla, oye su sonido, no sabe de dónde viene, no sabe de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No tiene una explicación. El nuevo nacimiento es un milagro. Y los milagros no se explican. Si tú puedes explicar un milagro, ya no es un milagro. Y el nuevo nacimiento es un milagro. Versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿qué le dijo? La segunda vez que Nicodemo pregunta, ¿cómo? El primer cómo es, ¿cómo es posible? El segundo cómo, este del versículo 9, es, ¿cuál es el proceso? Dos cómo con diferente implicación. ¿Cómo puede esto hacerse? Jesús le respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú el maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Fíjense, Jesús ahora, bueno, primero le ha dicho a Nicodemo, el que no naciere de nuevo. La palabrita de nuevo es un vocablo griego, la palabra anousen, que literalmente significa de arriba, es decir, del cielo, de Dios. Y esa es la primera cosa que uno aprende tocante al nuevo nacimiento, que es un milagro, porque es de arriba, es del cielo, es de Dios, es Dios quien obra eso. La segunda cosa que uno aprende es esto que dice el versículo 14.
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Fue necesario que Cristo muriese en la cruz. El nuevo nacimiento no solo es de arriba, es del cielo, es de Dios, sino que el nuevo nacimiento tiene como base la muerte y la resurrección de Cristo. Y hay otra cosa más que el Señor menciona, ya lo mencioné en el versículo 8, dice que es del Espíritu. De manera que podéis ver que las tres personas de la Trinidad intervienen. Es de arriba, es del cielo, es de Dios. Ahí podemos decir que el Padre está implicado. Tiene que ver con la muerte de Cristo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Y tiene que ver con el Espíritu Santo. Gracias por acompañarnos esta noche, hermanos, también a los que se conectaron a través de las plataformas y las redes sociales. Vamos a despedir este momento con una breve oración, así que les ruego que por favor nos pongamos en pie y inclinemos nuestro rostro. Gracias, Señor, por el día de hoy, Señor, por esta maravillosa noche, Señor, que tú nos has regalado, Señor, porque escuchamos tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, por los hermanos, Señor, que vinieron, también por los que estuvieron conectados, Señor, en la plataforma Zoom, en Facebook, Señor, y también por los que nos van a ver después, Señor, por las redes sociales. Te damos las gracias, Señor, por esta noche, Señor. Te pedimos que nos lleve con bien a nuestros hogares, Señor, y que tengamos un descanso, Señor, reparador, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga.